Prólogo. El silencio antes del fin. Imperio de la Media Luna, frontera de Vesperia, abril de 1829. La noche se había tragado la luna. No era una metáfora. Los hombres que velaban en la torre de vigilancia lo habrían jurado sobre el Corán de sus madres. Las nubes no habían cubierto el astro, sino que lo habían devorado. Masas negras y espesas, como vientres de bestias antediluvianas, se habían hinchado en el cielo hasta reventar en formas que dolían mirar. Rostros sin ojos, fauces desdentadas, miembros que se estiraban y contraían en una danza lenta, obscena, como de algo que sueña despierto y no sabe que lo miran. El viento ululaba entre los pinos negros de los bosques del valle y al chocar contra los acantilados de la frontera, su lamento se volvía humano. O casi. La ciudad de Altamuralla dormía. Había conocido tiempos mejores, como todos los puestos avanzados del imperio. Los cronistas decían que sus piedras habían sido puestas por el primer sultán que miró hacia el oeste y vio tierras que codiciar. Desde entonces, Altamuralla era la pupila del imperio, el ojo que vigilaba a los reinos de Vesperia, ese viejo continente cansado de siglos de guerras entre reyes y emperadores que habían cubierto cada palmo de tierra con sangre y después con más sangre, como quien abona un campo que nunca dará fruto. La ciudad yacía en el vientre de un valle, a sus espaldas el imperio, al frente los bosques y más allá el resto del mundo. A 500 metros del último muro, como centinelas de piedra paridos por la misma roca, se alzaban 5 torres de vigilancia. Eran estructuras cuadradas, macizas, de 5 metros de altura, con aspilleras estrechas como ojos entrecerrados y almenas que recortaban el cielo como mandíbulas. En cada torre ondeaba un estandarte, blanco y rojo, y en el centro, una media luna blanca que de noche parecía flotar sobre un campo de sangre seca. En lo alto de cada torre, una campana de bronce colgaba de vigas de roble. Su badajo era una barra de hierro forjado, y quienes las habían instalado decían que su tañido era tan hondo que los muertos lo oirían en sus tumbas. Si llegaban a tocarlas, los centinelas de las otras torres responderían, y luego los puestos intermedios, y luego las murallas de la ciudad, y en el tiempo que un hombre tarda en rezar 5 avemarías, 10.000 soldados estarían en armas. Esa noche, en la torre más cercana al bosque, velaban 5 hombres. 2 de ellos bajaron a mear. No había letrinas en la torre. Los constructores habían considerado que los soldados podrían bajar al bosque o esperar al relevo o simplemente aguantarse. Los soldados, que conocían mejor la naturaleza humana que los arquitectos, habían elegido un claro a 50 pasos de la torre, resguardado por unos matorrales, donde la tierra estaba tan empapada de orines que ni la maleza crecía. No llovía desde hacía 3 semanas y el hedor era tan denso que apretaba los ojos. Bu boktan yer hersa mankinden daha kotu kokuyor, murmuró el más joven mientras se aliviaba, hablando en esa lengua áspera y directa que los soldados llamaban luzna común, la lengua del pueblo, sin adornos ni poesía. Su soros puchoyu, Duyacaclar, respondió el otro, un veterano de 30 años con cicatriz en la mandíbula. Bugeches esler farlu. El muchacho cayó. Terminaron en silencio y regresaron a la torre por la escalera de piedra adosada al muro exterior. Sus botas resonaban en los peldaños con un eco metálico que las nubes parecían absorber. Arriba, los otros 3 soldados dormían envueltos en sus capotes grises, arrinconados contra la pared como animales que buscan calor. Sus uniformes eran los de la guarnición fronteriza, chaquetas de lana basta color tierra, ajustadas con cinturones de cuero negro del que colgaban dagas cortas y bolsas de munición. Pantalones bombachos metidos en botas de media caña, gastadas por las marchas. Sobre el pecho, algunas placas de cuero endurecido cosidas a la tela, más para el frío que para la guerra. No llevaban yelmos. Los yelmos estaban en la ciudad, colgados en los cuarteles, esperando batallas que nunca llegaban. El viento se había calmado. El silencio era ahora más denso que la oscuridad. Los 2 soldados se sentaron junto al pretil, de espaldas a la campana, mirando hacia el bosque. El veterano descolgó una cantimplora de cuero que llevaba al hombro, bebió un trago largo y se la pasó al joven. «Raki», dijo,
De Anatolia. Mi cuñado lo destila. Te quita el sueño y te lo devuelve convertido en pesadillas, pero al menos no te mueres de frío. Bebieron en silencio. El raki quemaba la garganta y dejaba un regusto a anís que se mezclaba con el olor a piedra mojada y a sus propios cuerpos sin lavar. El joven se recostó contra el muro, apoyó la mano en el asta de su lanza de punta de hierro ancha y cerró los ojos. Uyuma, dijo el veterano en luzná común. Goslerini achiktut. Uyumuyorum, sadeyedinleniorum, respondió el muchacho sin abrirlos. El veterano resopló, pero no insistió. 10 minutos pasaron, quizá 15. El muchacho respiraba hondo, con la cabeza ladeada, la boca entreabierta. El veterano lo observó un instante y luego volvió la mirada al bosque. Algo se movió, o creyó verlo. Una sombra entre las sombras. Nada definido. Esperó, conteniendo la respiración. Nada más. Debía ser el raki, o el cansancio, o esa condenada oscuridad que volvía locos a los hombres. «¿Uyanik misun?», preguntó en voz baja. «¿Estás despierto?» «Uyumagne mumkyun», gruñó el muchacho sin abrir los ojos. «Karin gurulduyor, ¿cómo voy a dormir? Me truena la panza». «Seninki eb guruldar, dunaksam yemedin mi». «La tuya siempre truena. ¿No comiste anoche?» «Yedim ama asker yemei, carnido yurmaski». «Comí, pero la comida de soldado no llena». El veterano sonrió en la oscuridad, una sonrisa sin alegría, de hombre que ha repetido esa misma conversación 1000 veces en 1000 noches distintas. «Tienes razón», dijo. «Piensa en esos francos. Ellos comen carne cada día». «¿Carne?». El muchacho abrió un ojo. «¿Dónde oíste eso?» «El mercader que vino la semana pasada lo dijo. En París todos comen carne». «París», el muchacho suspiró. «Çok uzak, oraya hiç gidemeyiz biz». «Muy lejos. Nosotros nunca iremos allá». «Gideriz belki. Savaş çıkarsa her yere gideriz». «Tal vez vayamos. Si hay guerra, vamos a todas partes». «Savaş hep var zaten. Ölüm var et yok». «Guerra ya hay siempre. Muerte hay. Carne no». El veterano iba a responder, pero algo lo detuvo. Un sonido, tan tenue que al principio pensó que era imaginación, como el rumor de un tropel muy lejano, como el redoble de miles de pies sobre tierra seca. «Sus», silabeó. «Birsei duidum». Algo oí. Ambos se pusieron en pie, empuñando las lanzas. Miraron hacia el bosque, hacia las sombras. El sonido había cesado. Solo el silencio otra vez. Pero ahora en silencio era distinto. Era un silencio que esperaba. «Nevar, ¿qué hay?» «Bilmiyorum, ama karanlik, çok karanlik bu gece». «No sé, pero la oscuridad está muy oscura esta noche». «Hay yok chunki, porque no hay luna». El muchacho miró al cielo. Las nubes seguían allí, negras, hinchadas, palpitantes. No se veía una sola estrella, solo esa masa informe que parecía respirar. «Hay yok», repitió en voz más baja. «Hilal yok. No hay luna. No hay media luna». «Korkuyor musun?», susurró el muchacho. «¿Tienes miedo?» «Asker korkmaz. Un soldado no tiene miedo». «Yalan söyleme. Herkes korkar. No mientas. Todos tienen miedo». El veterano no respondió. Tenía la mirada fija en un punto del bosque donde la oscuridad parecía moverse, como si la noche se plegara sobre sí misma, como si algo estuviera naciendo de ella. «Belki ama göstermeyiz». «Quizá, pero no lo mostramos». «Deberías», dijo el muchacho. «Hay rumores de que se aproxima una guerra». «Siempre estamos en guerra». «No, esta es distinta. Las forjas del reino trabajan día y noche, hacen espadas, lanzas, armaduras,
y lo mismo pasa en todos los reinos del continente. El veterano lo miró. ¿Quién te dijo eso? Tengo mis contactos en la ciudad. El muchacho esbozó una sonrisa socarrona, un gesto que en otras circunstancias habría sido casi infantil. Bueno, un contacto. Una mujer. ¿Aún te acuestas con la mujer del cobrador de impuestos? Por supuesto, no voy a dejar a esa belleza malentendida en la cama. Sería un pecado contra el profeta. ¿Y ella te dijo eso? Sí, tiempos oscuros nos esperan, como soldados, pero también dijo que si ella y yo nos escapamos a tierras lejanas, lejos de todo esto, hay espacio en el barco para un buen amigo. El veterano sonrió, una sonrisa verdadera esta vez. Iba a responder cuando el muchacho se puso rígido. «Buck», dijo señalando el bosque. «Mira». El veterano miró. La niebla llegaba desde el corazón del bosque. No era una niebla común, de esas que se arrastran por el suelo en las mañanas frías. Era una niebla densa, espesa, que crecía hacia arriba como un muro viviente, y tenía color. Rojo. Un rojo tenue al principio, como sangre diluida en agua, pero que se intensificaba a medida que avanzaba. «¿Bune?», susurró el muchacho. «¿Qué es eso?». El veterano no supo responder. La niebla roja siguió avanzando, devorando los árboles, engullendo la noche. No hacía ruido, simplemente llegaba. La luz. Un destello rasgó la oscuridad a lo lejos, a 1 kilómetro escaso, en el corazón del bosque. Era rojo. No rojo de fuego, ni de antorcha. Rojo como sangre recién vertida, pero luminoso, palpitante. Giraba sobre sí mismo, un remolino de carmesí que parecía chupar la oscuridad hacia su centro. «¡A la campana!», gritó el veterano. «¡Chabuk!». Corrieron hacia ella. El muchacho llegó primero, asió la cuerda, tiró con todas sus fuerzas. El badajo golpeó el bronce. Y no sonó. El tañido se ahogó en la niebla. El muchacho tiró una vez más, y otra, y otra. Cada golpe era un golpe muerto, un sonido que nacía y moría en el mismo instante, engullido por esa bluma rojiza que ya lamía los muros de la torre. «Ishe Yaramior», gritó el muchacho. «No funciona». El veterano miró hacia abajo. La niebla lo envolvía todo. Ya no veía el suelo, ni las rocas, ni los árboles. Solo ese rojo denso, palpitante, que subía por las paredes de piedra como una marea. Y entonces los oyó. El tropel. Los pies. Miles, decenas de miles. Golpeando la tierra al unísono y sobre ese redoble un sonido peor. Gritos, alaridos. No de hombres vivos, no de hombres con sangre en las venas. Eran gritos huecos, fríos, que venían de gargantas que ya no respiraban. «Heliyorlar», dijo el veterano, con una calma que no sentía. «Sila Nual. Vienen. Toma tu arma». Empuñaron las lanzas. Esperaron. La niebla roja se abrió como un telón. Y ellos salieron. Cuerpos, sí, pero no cuerpos vivos. Vestían harapos, armaduras rotas de siglos pasados. Uniformes de ejércitos que habían dejado de existir mucho antes de que sus abuelos nacieran. Sus rostros eran máscaras de carne reseca, y en sus cuencas 2 puntos rojos brillaban como ascuas. Debajo de las corazas oxidadas, bajo las cotas de malla rotas, en la piel podrida que aún colgaba de sus huesos, corrían trazos luminosos de un rojo vivo, como vetas de magma, como venas que latían con una luz infernal. Uno de ellos alzó una espada mohosa y señaló la torre, y cargaron. El veterano hundió su lanza en el pecho del primero. La hoja atravesó la carne podrida, rompió costillas secas y salió por la espalda. El muerto ni se detuvo. Siguió avanzando, empalado, mientras sus manos huesudas buscaban la garganta del soldado. Los trazos rojos en su cuerpo brillaron más intensamente, como si la herida los alimentara. El muchacho vio cómo su compañero caía, cómo la masa lo cubría,
cómo sus brazos se agitaban un instante y luego quedaban inmóviles. Vio cómo los trazos rojos de los muertos parpadeaban al unísono, como un solo corazón latiendo en 100 pechos vacíos. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. Quiso gritar, pero su garganta era un nudo. La última imagen que vio fue la niebla roja, cerrándose sobre él como un puño. Luego la oscuridad lo tomó también. La niebla siguió avanzando. Cubrió las 5 torres, una tras otra. Las campanas callaron antes de nacer. Los soldados murieron sin que nadie en la ciudad escuchara sus gritos. La niebla llegó a las murallas de Alta Muralla. Las puertas cerradas para la noche se abrieron sin que mano alguna las tocara. Los perros fueron los primeros en sentirla. Dejaron de ladrar y se acurrucaron, temblando, mientras los trazos rojos de los muertos se reflejaban en sus ojos. Luego vinieron los hombres. Salieron de sus camas al oír ruidos, al notar el frío, al sentir esa presencia que no podían nombrar. Abrían las puertas de sus casas y se encontraban con la niebla, con los ojos rojos, con las manos extendidas. La matanza duró hasta el alba. No hubo batalla. Hubo caza. Cuando el sol se arrastró sobre el valle, la niebla roja se había disipado. También los muertos. También los vivos. En las torres encontraron las lanzas quebradas, sangre seca, y los cuerpos de los 5 soldados habían desaparecido. Las puertas de Alta Muralla estaban abiertas de par en par. Las calles vacías. Las casas vacías. La plaza vacía. Solo en el centro, alguien o algo había trazado un símbolo en la piedra con sangre ya negra. Una media luna, pero no blanca, como la del estandarte. Negra. Absolutamente negra. El río que atravesaba la ciudad seguía su curso, pero ya no arrastraba agua limpia. Arrastraba restos, jirones de tela, pedazos de algo que no quería ser identificado, y un color rojizo que no se iba, por mucho que la corriente lo empujara hacia el mar. Alta Muralla había caído, todos habían muerto, todos habían desaparecido.